1 Corintios capítulo 13. Verso 8 dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En las semanas anteriores, queridos, hemos estado hablando de un tema particular y que he querido hablar en términos generales sobre los dones espirituales. Hemos hablado de alguna forma de la función de la Trinidad en los dones. Hablamos de forma general, una descripción muy básica sobre cada don, o la gran mayoría de los dones. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco de los dones de señales. Ahora, obviamente, dentro de las escrituras hay muchas cosas interesantes acerca de los dones, y he hablado también muy rápido sobre ciertas posiciones que se enfrentan de alguna forma al hablar del tema de los dones. Dos de ellas, que son las más conocidas dentro del círculo teológico y las más discutidas, son la posición cesacionista y la posición continuista. Dentro de la posición continuista hay que hacer también un percance, y tiene que ver con que dentro de esa posición hay continuistas que se llaman continuistas moderados, que quieren ser fieles a la Escritura, aman al Señor, son hermanos en la fe, sin lugar a dudas se cuestiona eso. Por otro lado están los extremos, que son carismáticos, pentecostales, que es de esa misma línea, y ese tipo de personajes, ya que ustedes creo que ya conocen mejor que yo. Así que dentro de esa línea también están los continuistas, que se llaman extremos. Dentro, como dije, dentro de esa línea, básicamente el continuismo postula que los dones de señales propiamente tal están vigentes, son presentes y están presentes en la actualidad, no obviamente como antes, pero sí están vigentes. Mientras que los cesacionistas postulamos que tales dones no están vigentes porque ya cumplieron un propósito determinado, en un tiempo determinado, y ya no son necesarios para el fin que se llevó a cabo o que se dio esos dones. Ahora, debo decir que lo que veremos en esta ocasión, querido, no es todo lo que me gustaría decir. Hay mucha información en realidad con respecto al tema de los dones y la cesación de los dones, pero solo haré observaciones generales de algunos pasajes o de los pasajes que vamos a estar viendo en este día, para que puedan anotar algunas cosas. Obviamente la idea es con el tiempo, como se está estudiando la carta a los Corintios, poder detenernos un poco más específicamente y poder hablar con mayor precisión sobre ellos. Ahora, una cosa que mencioné la semana, o que veremos las semanas anteriores o las semanas pasadas, a pesar de que nuestro texto comunica de alguna forma la idea del pasaje. De hecho, si ven la Reina Valera, ahí dice ahí en verso 8, porque el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. De hecho, había mencionado la semana pasada que aunque la Reina Valera es muy fiel en algún sentido al texto original, hay una versión que es un poco más fiable. La Biblia de las Américas lo traduce mucho mejor y dice así: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. Creo que es más claro, ¿cierto? Entonces ahí pueden entender un poco más el sentido del pasaje. Y como pudimos observar, queridos, el amor básicamente es el vínculo que debe llevarnos a servir a cualquier persona con el don que el Señor nos da a cada uno. El amor no deja de ser, no deja de existir, al contrario, los dones son, y habíamos dicho esto, que son temporales, poseen propósitos específicos y son necesarios para la edificación de la iglesia de Cristo en la era presente. Sí, son necesarios, lo necesitamos.
pero no son útiles como deben ser útiles si no se hacen amor. De hecho, tiene toda la carta, todo el capítulo 13 que habla básicamente de cómo esos dones que el Señor estaba dando a los corintios están siendo utilizados para vanagloria, mayormente no para un servicio amoroso entre los hermanos. Así que es un problema no solamente en el tiempo del apóstol Pablo, sino que también en el tiempo presente. Creo que es un problema cuando no se entiende el propósito por el cual el Señor dio los dones. Iglesias compiten de quién tiene mejor don o quién hace mejor cosa o quién hace o no hace tal cosa. El propósito no es la competición, el propósito es la edificación. Y ese es el sentido principal de los dones. Si usted piensa que va a competir aquí, quién va a ganar un debate, quién va a hacer tal cosa, ese no es el punto. Los debates, queridos, no se ganan o se pierden. Los debates uno aprende. Y esa es la cosa importante, aprender de ellos, obviamente dependiendo cada uno de su posición, pero el fin principal siempre debe ser la edificación mutua. Ahora bien, aunque los dones son dados a la iglesia para su edificación, eso no significa que no tenga un propósito, como ya dije, en relación con los incrédulos. Generalmente los dones se hablan que son obviamente para la edificación de la iglesia, sí, pero tienen una estrecha relación también con o hacia los incrédulos. De hecho, la semana pasada hablamos de que los dones de señales eran o fueron dados a los creyentes, primeramente a los apóstoles para dar y respaldar el mensaje que llevaban y que cuyo fin era presentar básicamente el evangelio. De hecho, van a notarlo en el libro de los Hechos que muchas veces hace ese tipo de nexo, o sea, hace un milagro y después se predica el evangelio. Pero eso no descarta que en algunas ocasiones también dichos milagros fuesen hechos en algunos creyentes. ¿Se acuerdan? Un hombre que se cayó durmiendo escuchando al apóstol Pablo, que Pablo lo resucitó. Eso no significa que obviamente era un don para hacer sanar a todas las personas creyentes. De hecho, el apóstol Pablo, ven que cita o recomienda a Timoteo tomar un poco de vino con agua por causa de su enfermedad estomacal. Lo que nos dice que para el tiempo en que la segunda carta a Timoteo se escribió, y primera Timoteo se escribió, ya parecía ser que el don, probablemente tal que el apóstol Pablo poseía, prontamente se estaba yendo. Podía haberlo sanado, cosa que no hizo, y de hecho recomendó tal cosa. Ahora, obviamente, quedamos la semana pasada con una pregunta, y si bien necesitamos responderla, la pregunta era la siguiente. ¿El don de profecía y ciencia están vigentes en la actualidad? ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de eso. Hablamos la semana pasada que el don de lengua no está vigente. Vimos hartos pasajes y algunas observaciones generales de que no está vigente. Ya no es necesario. La pregunta era entonces, ¿el don de señales, el don de profecía y el don de ciencia están vigentes? ¿Sí? ¿No? ¿O en qué sentido? Son buenas preguntas. Y en realidad, déjenme decir que ha sido un buen intento. A mí me ha gustado poder estudiar ese tema, porque hay muchas cosas que probablemente van a escuchar, que han escuchado en otros lados y que digan, uy, yo pensaba que decía eso. En realidad va a decir, uy, no tenía idea que no decía eso. Y pasa mucho con este tipo de pasajes, que la gente tiene una idea preconcebida, un concepto equivocado de ciertas cosas, y quiero poder ayudarles con eso. Así que vamos al texto. Dice así el verso 9. Entendiendo obviamente que está hablando de los dones, ahí dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora veremos algunas cosas básicamente a simple vista en el texto, así que si tienen su vista ahí, véalo ahí. En primer lugar notamos que hay una palabra que se repite. Si lo notan ahí, hay una pura palabra que se repite dos veces. Es en parte. ¿Cierto? Yo creo que no es difícil verlo. Ahí está. Ella aparece obviamente en relación al conocimiento, dice ahí, y la profecía. Ahora, esa palabra en su uso ordinario tiene el sentido, como está ahí, en parte, pero tiene varias connotaciones. Puede hablar de en parte refiriéndose al cuerpo, a una parte del cuerpo, puede hacer a una herencia, puede hacer referencia a la ropa, puede hacer referencia a una ciudad, etc. Puede ser muchos significados, son las partes de algo, o la parte de algo. Entonces, básicamente ese es el significado que va a encontrar ahí. De manera que cuando se habla del conocer y profetizar, debe entenderse que estos dones serían parciales o estarían de forma parcial en la iglesia. No total. Es interesante porque ahí dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pareciera ser que al punto de que el Pablo escribió la carta a los Corintios, él reconoce que
el tema del conocimiento no era que yo sabía todas las cosas. De hecho, si ven ahí, la pregunta importante que podemos ver es en qué sentido son parciales. Cuando dicen parte, ya, pero ¿en qué sentido Pablo ocupa la palabra en parte? ¿O son parciales en relación al tiempo? Vale decir que este texto enseña que estos dones estarían en un tiempo. ¿O son parciales en relación al don en sí mismo? Vale decir que nuestro conocimiento y la profecía serían limitados en relación a nuestra imperfección. Son buenas preguntas. ¿A qué se refiere cuando dice en parte conocemos y en parte profetizamos? Bueno, obviamente esas tres preguntas necesitamos contestarlas y quiero contestarlas. Ahora, antes de poder dar la respuesta, necesito que veamos una observación más en nuestro texto. Y de hecho, fíjense que hay una cosa interesante. Dentro de la gramática existen las personas, singular y plural, ¿se acuerdan? Unos, ¿cierto? Y existe persona, primera, segunda, tercera persona singular, primera, segunda, tercera persona plural. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿cierto? Veamos qué persona está acá. Dice ahí, en parte conocemos. Primera, segunda, tercera persona singular o plural. Plural. En donde el apóstol Pablo se incluye. Él dice que siendo apóstol conocía en parte y profetizaba en parte. No dice que sabía todo. Algunos piensan que tienen al apóstol Pablo a tan gran nivel que casi es Dios. Sabe todos los misterios, sabe todas las cosas y es wow. Pero ahí dice Pablo, yo no sé todo. No lo sé todo. Y tampoco profetizo de todo porque tampoco lo hago. De hecho, mucha gente piensa que cuando se habla de profeta es que siempre tiene que ver con un aspecto predictivo. No necesariamente. Y Pablo es claro ahí cuando dice en parte conocemos y en parte profetizamos. Básicamente Pablo se adhiere a los hermanos y este conocimiento básicamente parcial. Eso nos dice que Pablo, aunque apóstol, como dije, a los gentiles, no conocía todas las cosas y profetizaba en parte. De hecho, fíjense que 1 Corintios capítulo 8, verso 2 dice así: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Qué? Si en realidad piensas que sabes algo, en realidad no sabes todo lo que podrías saber excepto de este concepto acerca de Dios. No lo sabes. A tal punto dice él que en Romanos capítulo 11, versos 33 y 34, hablando de la obra del Señor, en la salvación, dice: oh profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Wow, él dice, que me impresiona saber toda la maravilla de la obra salvífica, pero no puedo entender todos los aspectos porque es tan grande, tan glorioso que no lo sé todo. Y alaba al Señor por eso. Pensar que el apóstol Pablo sabía todo aquello es un error. Aunque era apóstol. En el estricto rigor de la palabra. Dicen, no, y no solamente sabía él, dice que en parte conocemos, no solo él, los apóstoles no sabían todo. Los profetas no sabían todo. Algunos piensan que los profetas sabían exactamente todas las cosas, no, en realidad no. De hecho, ven en 1 Pedro, dice que algunos escudriñaban en qué tiempo el Mesías había de venir. No sabían, querían saberlo, querían ver cómo iba a ser esa obra y no sabían. Querido, a veces la gente dice, no, pero es que él sabía. No siempre sabían los profetas. De hecho, lo más seguro es que muchas profecías que dijo David no entendía bien cómo debía entenderlas. Ahora lo entendemos porque tenemos toda la revelación, pero David no la entendía de esa forma. ¿Usted cree que David, cuando se le prometió el reino eterno, pensaba en Mesías? Él pensó en Salomón. Dijo, ahí está mi hijo, ahí está él, va a quedarse eternamente. Y no fue así. Él creía las promesas del Señor, sí. Sin duda, pero no como debería entenderlo. ¿Se fijan? Entonces, pensar de esa forma, de que saben todo, que dicen todo, no es correcto. De hecho, John MacArthur, hablando de eso, y cito para ustedes, dice lo siguiente: por varias razones, una revelación infinita acerca de Dios infinito sería absurda e inútil. En primer lugar, mentes finitas no pueden abarcar ni comprender la verdad infinita. Segundo, la mente humana no solo es finita, sino que está depravada. Hasta que la mente
hasta que la mente de cada uno de nosotros sea perfecta, no seremos capaces de experimentar lo que Pablo dice en 1 Corintios 13:12. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. De modo que esperamos por el tiempo y la experiencia de lo que es perfecto. No, cuando lleguemos a ese punto en que podamos ver al Señor cara a cara, esa va a ser la realidad. Ahí vamos a entender todo. Antes, olvídese. Es de ahí en donde los debates teológicos se forman. Porque queremos conocer todo. Entonces está intrínseco en nosotros. De hecho, esa fue la tentación de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. No solamente tiene que ver con aspectos morales, sino todos los sentidos de la palabra, todo. O sea, sabréis muchas cosas. Queremos saberlo todo, pero lamentablemente aquí en este cuerpo finito, en una mente infinita, es imposible saber todos los detalles. No podemos saber todos los detalles porque Dios no nos ha revelado todos los detalles. Ahora, es interesante notar eso aún en las palabras del mismo apóstol Pablo. Esto nos dice que el conocimiento que los apóstoles tenían era parcial. Ellos no conocían todas las cosas y lo mismo pasa con los profetas. Con eso he respondido básicamente que la parcialidad del conocimiento y del profetizar tienen que ver con el don en sí. Vale decir, como ya he dicho, que nadie conocía acabadamente todas las cosas acerca de Dios e igualmente con la profecía. Ese es básicamente el concepto. En segundo lugar, tenemos los verbos. En parte conocemos, tenemos un verbo conocer y profetizar, tenemos dos verbos. Ahora, lo interesante de esos verbos es que ambos están en un tiempo verbal. Deben entender que los verbos tienen tiempo, pasado, presente y futuro. Estos verbos están en tiempo presente. Es interesante porque no están futuros, ni están en otro tiempo. En el presente. Lo que nos dice que estas actividades estaban presentes en el momento en que Pablo escribía la carta a los Corintios y a su vez expresa el hasta cuándo estarán presentes. Ahora, es interesante porque ahí es donde se arma el debate. ¿Hasta cuándo el don de conocimiento y el don de profecía estarían presentes? Bueno, eso tiene estrecha relación con lo que el mismo apóstol Pablo dice más adelante. Dice ahí... verso 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, si conozco lo que es lo perfecto, voy a saber hasta cuándo entonces va a estar el don. Se supone, ¿cierto? Esa es la idea. Si él dice que hasta que venga lo perfecto se acabará el don de conocimiento y el don de profecía, entonces debo saber qué significa lo perfecto. Entendiendo lo que dice lo perfecto, puedo determinar hasta cuándo va a estar este tipo de don, tanto el de profecía como el de conocimiento. Ahora, fíjense que es interesante porque generalmente la gente no hace mucha mención de eso, pero ahí está el texto. Hay dos verbos que están presentes y básicamente expresa la idea también hasta cuándo. De manera que debemos identificar qué es lo perfecto a lo que Pablo se refiere para poder entender hasta cuándo durarían estos dones de conocimiento y de profecía. Ahora bien, la semana pasada hablamos del don de conocimiento, básicamente como el regalo de gracia dado al creyente por medio del Espíritu Santo de poder entender, comprender y básicamente comprender las verdades bíblicas. Ese es un concepto general sobre el don de conocimiento, lo que nos dice que tiene que poder interpretarlos, lo cual es algo que debemos entender. Está implícito ahí en la definición. Ahora, de manera que el don de conocimiento tiene que ver con el poder entender e interpretar la revelación de Dios. Ese es el don de conocimiento. Si no entiendes, olvídate. Ese es don de conocimiento, poder entender e interpretar lo que Dios ha dejado. Ese es básicamente el conocimiento. Ahora, por otro lado, cuando se habla del don de profecía, debemos mencionar algunas consideraciones y necesito que preste atención a alguna de ellas. En primer lugar, la palabra profecía, que básicamente es la palabra naví en hebreo y profetes o profeteo en griego, tiene un sentido básico. Básicamente tiene un sentido básico. Básicamente esa palabra puede definirse como un portavoz o un proclamador. Eso es el sentido básico de la palabra.
El sentido de, básicamente, revelador, básicamente que recibe una revelación de parte del Señor y futura, fue añadido posteriormente en la Edad Media. Pero la definición básica de la palabra no existía. Ese concepto de revelación futurista, que se le puede llamar de alguna forma. Así que la palabra básicamente es un proclamador o un portavoz de Dios. En segundo lugar, aunque muchos de los profetas hicieron predicciones futuras, de hecho van a haber muchas predicciones futuras en la Biblia, o de revelar verdades que no se habían dado antes, esto no está incluido en el significado de la palabra, de manera que aunque muchas veces revelaron, su ministerio principal era llevar al pueblo a recordar las palabras del Señor o proclamar su mensaje, y eso es lo que hacen casi constantemente todos los profetas. Recuerden lo que Dios ha dicho, recuerden el pacto y las promesas, recuerden cómo es Dios, recuerden, y es básicamente recordar lo que Dios es, recordar lo que Dios dijo. Esa era la connotación básica del aspecto profético. Y lo explico así porque pareciera ser que cada vez que hablamos de profeta, innatamente se nos viene a alguien que revela verdades nuevas. No necesariamente. Muchos profetas hablaron no cosas nuevas, cosas que ya estaban escritas, estaban recordando. Acuérdense que Dios dijo eso. Recuérdense que Dios dijo que iba a haber castigo y aquí está el castigo. ¿Se acuerdan? Está, lo puedes ver ahí sin ningún problema. En tercer lugar, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el don de profecía, o los profetas y apóstoles, sirvieron al propósito de escribir las Escrituras. Y eso es que dejaron escrita la revelación profética, la cual cesó. Y voy a ser enfático, la revelación profética cesó. Se acabó. No hay más. Como revelación. No como función básica. ¿Entiende la diferencia? La función básica dije que era proclamador, exponer, decir, Dios dijo esto, vuélvase al Señor. La otra función que tiene que ver con revelar cosas nuevas y dejarlas escritas, eso ya paró. No hay más, se acabó. Todo lo que usted tiene en sus manos es todo el consejo de Dios que usted necesita para este tiempo. No hay más. Es todo. Si usted dice, ¿sabes qué? Creo que Dios se equivocó en un punto, querido, déjame decirte, hay dos problemas. Una, estás diciendo que Dios, todo lo que dejó aquí es imperfecto, porque Dios es perfecto totalmente, y te estás poniendo tú en lugar de Dios. Y eso es serio. Y eso se puede hacer de dos formas, tanto directa y explícita como implícitamente. Te lo voy a explicar. Explícitamente decir, ¿sabes qué? Dios se equivocó. Implícitamente es no hacer lo que Dios te dice. Si Dios te dice, haz eso, y tú no lo haces, le estás diciendo a Dios, Dios, parece que tu plan se equivocó. Mi plan es mejor. Y le estás haciendo de alguna forma que lo que Dios dice es mentira. Y tú te pones como Dios. Que es casi lo que hacemos todos los días, ¿cierto? Cuando pecamos, decimos, yo sé que tengo la razón. No te lo dices a Dios directamente así, pero en realidad esa es la actitud que tenemos al pensar que podemos hacer ciertas actividades sin consultar a Dios, o hacer ciertas cosas sin preguntarle a Dios, o llanamente reinterpretar textos en la Biblia y justificar una posición para seguir ciertos planes personales. Que también eso es aún más satánico aún. Pero ahí está. Así que, queridos, básicamente tiene que ver con eso. Quiero repetir. Básicamente la escritura profética o la revelación profética cesó, pero no así las declaraciones proféticas o la función básica como tal. Un ejemplo de eso lo encontramos, de hecho, en 1 Corintios, capítulo 14, verso 1 al 3. Miren lo que dice ahí. Capítulo 14, verso 1 al 3 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, dice Pablo, ¿qué? Profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Y ahí no están hablando de un aspecto predictivo, ¿no? Diciendo básicamente proclamar la palabra del Señor, ocupando la palabra profeta básicamente como un proclamador, no como una persona que lleva nueva revelación. Al contrario, no es así. De hecho, es interesante notar que los apóstoles son los que cumplen la función profética, básicamente. No así los profetas. Si usted ve casi los libros o las 13 cartas que tenemos ahí del apóstol, o 12 cartas del apóstol Pablo, son
son un apóstol. Santiago, Apocalipsis, Marcos es la excepción, entre comillas, porque en realidad, siendo guiado por el apóstol Pedro, creo que sabía bastante bien todo lo que tenía que ver con el Señor Jesucristo. Tenemos Lucas, que también estuvo al lado de un apóstol, que era Pablo, y sabía muy bien acerca de la obra de Cristo. Tenemos Mateo. ¿Se fijan? En realidad tenemos Marcos, Lucas, Juan, todos. Los libros de alguna forma tienen que ver con algún aspecto apostólico, que ya eran lo que llevaban la profecía o daban profecía. Tenemos el libro de Apocalipsis, que es un libro totalmente profético. ¿Dado a quién? A un apóstol, no a un profeta. Como tal, porque básicamente el apóstol hacía la función de profeta. Ahora, en ese sentido, la idea de que Pablo tiene en mente cuando dice sobre todo que profeticéis, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, no lleva incluida la idea de nueva revelación, como dije, sino en exponer las palabras de Dios al pueblo. De hecho, mire lo que dice Hechos capítulo 15, verso 32, como un ejemplo solamente rápido sobre el punto, y lo voy a dejar ahí por causa del tiempo. Hechos capítulo 15, verso 32. Miren lo que hacían los profetas. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué hicieron? Consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de... ¿De dónde sacaron la palabra? No era revelación nueva, era revelación antigua. Probablemente ocuparon seguramente al Antiguo Testamento, que era lo que más tenían. De hecho ya estaba acabado, lo más seguro. Es que tenían nueva revelación. De hecho ahí no se ve que tenían nueva revelación y hacen una mención de ese tipo. Solamente consolaron a los hermanos con las escrituras. Así que es interesante notar que no siempre profeta es profeta en el sentido de una persona que va a predecir el futuro. Al contrario, puede ser ocupado también como una persona que proclama un mensaje del Señor. Punto, se acabó. Y eso siempre va a ser en fidelidad al texto. Y esa es la cosa importante. Ahora, en cuarto lugar, todos los verbos, queridos, y quiero hacer énfasis, todos los verbos que aparecen en 1 Corintios 3 y 14, sea que estén en un modo u otro, en griego y en español existen modos. Modo indicativo. Dice, ¿qué es esa cuestión? Cuando son aspectos verbales, y quiero ser enfático, todos los verbos están en tiempo presente cuando hablan del tema profético. Todos. Es raro, pero parece que Pablo quiere hacer un énfasis. Donde profecía. ¿Por qué? Porque ese era el medio que tenía la iglesia y que tiene la iglesia para poder entender las verdades bíblicas. Si no hay eso, es imposible. Y juntamente con conocimiento. Ahora, como último argumento, tanto el don de conocimiento como el don de profecía no están en la misma categoría que el don de idiomas, aunque estén en el mismo texto. Básicamente, ¿por qué? La semana pasada expliqué que cuando hablamos o las semanas anteriores, hace 2 semanas atrás hablé de los dones, ¿se acuerdan? Las descripciones generales de los dones. Y ahí va a decir a otro don de ciencia, a otro interpretación de lenguas, a otro, y empiezo a hablar. Esos otros hablan de categorías. Y el don de lengua y el don de conocimiento y profecía, son dos grupos diferentes, no son el mismo. Son dos, compartimos como hablar, básicamente de dos conceptos diferentes. Que estén en los mismos versículos no significa que son o que pertenecen al mismo grupo. Vale decir, no son propiamente tal dones de señales. Ciencia y conocimiento no son propiamente tal dones de señales. Sí, el don de lengua. Y eso es básicamente por una comprensión del texto de Romanos capítulo 12. Ahora, es interesante notar cuando ven eso ahí, es bueno definir hasta cuándo deberían estos dones, o tienen una estrecha relación con lo que dice el capítulo 13, verso 10, y dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y le había dicho que ya por lo menos necesitamos especificar hasta cuándo. Luego con todos los argumentos que les he dado, saben más o menos hasta cuándo. Ahora, déjame ayudarte un poco más.
El texto dice en Corintios capítulo 13, versos 10, dice más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo perfecto que se menciona aquí? Buena pregunta. De hecho, esa es la pregunta más debatida que ha habido en la historia contemporánea. Hay por lo menos 7 interpretaciones de qué es lo que es lo perfecto. Entonces deben entender que no es poco empezar a ver las opciones. Son 7 interpretaciones de eso, de qué es lo perfecto, referente obviamente a esa palabra. De hecho, algunas piensan que lo perfecto tiene que ver con, a base de una referencia a la Biblia o al canon, al cierre del canon. Otros piensan que tiene que ver con el arrebatamiento. Otros piensan que puede ser básicamente con la maduración de la iglesia. Otros piensan que es la venida del Señor Jesucristo, entre otras muchas interpretaciones. Entonces entenderán que es un poco difícil, obviamente, pero no imposible entender con el contenido de lo que significa lo perfecto. Ahora, quiero que consideremos solo 2 de estas interpretaciones, que son como las más conocidas y las que más pueden llevar algunos argumentos a favor. ¿Ya? Y luego daré cuál es la que creo la más plausible, la más real, la que más se apega al contexto, y así iniciaré básicamente explicando las 2 no válidas y después la que creo que es la mejor. Ahora, en primer lugar, lo perfecto, quiero ser enfático, no hace referencia a las Escrituras. Y quiero ser enfático porque he escuchado esa versión muchas veces. Lo perfecto es que se acaba el canon, se acaba la profecía. No hay más profecía. Ok. Y muy honestamente, dentro del Círculo Bautista Independiente, que es nuestro círculo, muchos bautistas independientes creen eso. Bueno, no sé si lamentablemente, pero creen eso. Ahora, ¿tiene algunas dificultades? Sí, las tiene. Tiene dificultades. Y quiero mencionar algunas de ellas. Ahora bien, el problema de esa posición reside en los receptores de la carta. Básicamente hablando, si Pablo quería decir que la profecía y el conocimiento se acabarían cuando viniera la consumación del cierre del canon, no tendría sentido para los corintios. ¿Qué iban a saber de qué canon? Sabemos el canon, el único que tenemos, el Antiguo Testamento, no hay más. ¿De qué estás hablando, Pablo? No, las cartas, ¿qué cartas? Yo sé que me mandaste acá, digamos, 4 por lo menos de son las que se reconocen, cartas que se mandaron entre el apóstol Pablo y los corintios, pero ¿qué otras cartas? Y no me imagino a Pablo, es que le escribía a los Efesios, le escribía a estos, se me olvidó que a esto también le escribía. No creo que Pablo haya hecho eso. Y para los Efesios y los Corintios sería algo raro decir, del canon, del Nuevo Testamento. No tiene sentido. Si se fijan, es como si va a pasar, no sé. Y en el texto no tiene sentido ese tipo de interpretación, debido a que ya tenían las escrituras antiguas testamentarias y por otro lado, como dije, tenían también algunas cartas de Pablo, de Santiago ahí también escritas, dadas a ciertas iglesias, pero no a ellos particularmente, de modo que no tiene sentido aquí. Ahora, ese es un argumento. En segundo lugar, la profecía estará, y es algo interesante, activa en el reino. ¿Sabía usted eso? En el tiempo del reino estará la profecía, sí. De hecho, va a haber profecía en la tribulación. ¿Cómo? Los 2 profetas, ¿qué van a estar haciendo? Van a profetizar y condenar al mundo. Eso es profecía. Entonces, si el cierre del canon o el cierre de la profecía tiene que ver básicamente, y estoy ocupando el término profecía en el aspecto más amplio posible, entonces no hay profecía. ¿Por qué están esos profetas ahí? Y tiene que ver, y voy a hacer obviamente la connotación y la diferencia más adelante. En tercer lugar, aunque se pueda pensar que puede haber un cese en la profecía, y ¿qué va a hacer? No en la profecía revelada, ¿ya? Sino básicamente en el sentido básico de la palabra. Aunque pues se puede pensar que puede haber un cese en la profecía y luego que se activa nuevamente la tribulación o en el reino, es incongruente con la palabra cesarán, porque la palabra cesarán lleva en sí el sentido de total. No es que va a cesar de a poquito o va a parar y después va a seguir, no, va a acabar totalmente, y ese es el énfasis.
Y de hecho se repite 2 veces. Las profecías y el conocimiento se acaba. No hay más. El problema es que tiene que va a hacer con entonces los profetas de la tribulación y las profecías del reino. ¿Cómo lo hace? O reinterpreta el texto o hace algo raro ahí intermedio, pero de que hay profecía y profetas sí lo van a ver más adelante. Otro argumento que se ha dado para la edificación, para identificar o entender que lo perfecto tiene relación con la... básicamente esos son los argumentos. Ahora hay otro argumento que dice que no es las escrituras, no tiene que ver con el cierre del canon, tiene que ver, entonces va a acabar cuando la iglesia sea una iglesia madura. Vale. Pastor dice ¿cierto? Es interesante y algunos dicen eso. ¿Por qué? Básicamente por el sentido de la palabra. Lo perfecto tiene relación con la maduración de la iglesia y tiene que ver con la palabra en sí. ¿Por qué? Porque aunque generalmente la palabra perfecto que leyó tiene que ver con el sentido de madurez, no siempre tiene ese sentido. Y ese dice, pero ahí dice lo perfecto, es lo maduro, la iglesia es madura. Ok, si fuese ese punto, hay serios problemas con este tipo de interpretación. Ahora, déjenme hacer una observación, de hecho más, que hace Hendrickson en su comentario sobre ese tipo sobre la palabra o sobre el término perfecto. De hecho, dice él, de 8 casos en las epístolas de Pablo, 6 se traducen maduro, mientras que el 7º califica como adjetivo a la perfecta voluntad del Señor, hecho en Romanos, que se cita en Romanos 12:2, y algunos eruditos creen que el 8º caso, que es el que estamos viendo, se refiere a la última etapa en el proceso de la maduración del creyente. No tengo idea que íbamos a ser maduros aquí a la perfección, y es un serio problema. ¿Por qué? Porque hay un pequeño y gran problema en nosotros, se llama pecado, ¿verdad? Y eso obviamente se va a eliminar o cuando venga el Señor o cuando nos vayamos nosotros con Él en la muerte, ¿cierto? Pero eso no se da aquí. Algunas piensan, no, tiene que ver con la madurez, serios problemas con otros tipos de pasajes que encuentran en las Escrituras. Y obviamente eso se añade que la ilustración de un niño, de hecho ellos dicen, pero mira, están a decir lo siguiente, pero él dice básicamente que hay una ilustración de un niño que lleva a ser adulto, parece validar esa posición. El problema reside en el versículo 12. Fíjense que ellos van a decir, sí, mira, es eso. ¿Por qué? Porque luego dice, habla de un niño, el crecimiento de un niño. O sea, ¿a dónde dice eso? Mira lo que dice Corintios, capítulo 13. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Entonces, si no ves, tiene que ver con la madurez de la iglesia. ¿Tiene sentido? Posiblemente. El problema está en el 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cómo es eso? Volvemos al mismo punto. Si dice que vemos el espejo, no vemos directamente al Señor, entonces no estamos en la perfección. Entonces hay serios problemas, y entonces en la imagen de lo que era niño no tiene sentido, acompañado del versículo 12, como que dice, no cuadra. ¿Por qué? Porque dice, vamos a ver al Señor cara a cara, y voy a ser perfecto. Lo inmaduro, lo otro va a desaparecer. Entonces hay serios problemas en interpretar esos textos. Y aunque eso sea posible, es interesante notar que en el reino y en el milenio también se presenta la profecía en parte del periodo. Ahí tiene que conjugar cómo hace eso, como dije anteriormente, lo cual lo lleva a la posición que creo que es la correcta en relación a lo perfecto, y que tiene que ver básicamente con la consumación o el estado de gloria. Y eso es lo que creo. Cuando habla de lo perfecto, está hablando de un estado de gloria. Cuando usted ya tenga un cuerpo glorificado, bonito, no sé si bonito, pero va a ser glorificado, ¿ya? Pero esa es la idea. Ahora, ese es el estado, y en ese estado es donde los dones de ciencia y profecía no son necesarios. ¿Por qué? Porque vas a saber todo. No necesitas más cosas. Ya no necesitas que la iglesia sea edificada. ¿Por qué? Porque esos dones son para edificar la iglesia. En la gloria, la iglesia ya es edificada total, completa y perfectamente. Ya no lo necesitas.
Por lo tanto, queridos, es interesante notar que cuando se habla del don de profecía, en el aspecto no de revelación, sino de proclamador, tiene que ver ahí y está vigente. Y es en ese estado donde encajan perfectamente básicamente la continuación profética en el sentido básico en relación a la tribulación y en relación al reino. Ahora, John MacArthur, hablando de eso, dice, y cito para ustedes: el estado eterno va bien con la forma neutra de lo perfecto y permite también la continuación de la ciencia y la profecía durante la era de la iglesia, la tribulación y el reino. Encaja en el contexto del énfasis de Pablo en la permanencia del amor. También va bien con su mención de que entonces veremos cara a cara, lo cual sucederá solo con nuestra glorificación, cuando seremos iluminados por la gloria del mismo Dios. Por último, solo en el cielo conoceremos como fui conocido. El estado eterno comienza para los creyentes del Antiguo Testamento en la primera resurrección, cuando resucitarán para estar con Él para siempre. Pero los cristianos, el estado eterno comienza ya sea en el arrebatamiento, cuando el Señor toma a los suyos para que estén con Él. Para los santos de la tribulación y del reino tendrán lugar en la muerte o en la glorificación. Encaja mucho mejor que todas las otras. Y se lo digo honestamente, he escuchado las otras posiciones, sobre todo la que es la Biblia. El problema es que el texto no dice eso. Y eso abarca, ¿por qué? Porque hay un serio problema de entender el tema profético. Generalmente lo asocian a un tema predictivo, no necesariamente es predictivo. De hecho, en la situación mencioné Hechos, capítulo 15, que Silas y Bernabé no estaban prediciendo el futuro, estaban consolando a los hermanos, estaban ocupando la profecía o su don para beneficio de la iglesia. Por lo tanto, querido, un profeta o el don de profecía en la actualidad funciona así, hasta cierto que sí, no como antes en el sentido de proclamador del futuro, pero sí de las verdades escriturales. Acá están. Ahora, una mención más para terminar, de ayudarte con algo. Fíjate que en ninguno de los textos aparece el don de proclamador. No existe. O el don de predicador. No existe el don de predicador, no está en ninguna lista. ¿Es necesario predicar? Sí. ¿Cómo lo haces? Pero no existe el don de predicador. Puedes ver la lista, no existe. El don de predicador, no existe. Pero sí existe el don de profeta, que hace la función de proclamador. Es así. La pregunta ahora, yo creo que están pensando muchos de ustedes, y ya que vamos a volver la próxima semana a Efesios, es: entonces cuando hablamos de profeta, cuando dice básicamente en Efesios capítulo 4, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, entonces esos profetas son pastores. Buena pregunta, ¿quieres saberlo? Lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos animas y nos exhortas y nos ayudas a entenderla, Señor. Te damos gracias porque, Señor, tenemos la palabra profética más segura, y sin duda sin ella, Señor, nuestras vidas serían cualquier cosa menos semejante a ti. Ayúdanos a entender que las palabras que tenemos en nuestras manos no solamente son palabras de hombre, Señor, sino que podamos entender que son lo que es en verdad palabra tuya. Y gracias, Señor, porque has puesto y has calificado a hombres con diferentes dones, para que cada uno de nosotros podamos glorificarte con ellos a ti, pero también para que cada hermano pueda ser beneficiado, Señor, en edificación los unos a los otros, hermanos. Gracias por tu cuidado y misericordia, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.